Hay momentos en la historia de un ser humano en los que el cielo no solamente observa, interviene. No porque uno lo merezca, no porque uno haya hecho una oración perfecta, sino porque en algún lugar invisible del alma, algo finalmente se rinde. Y es en ese lugar, no físico, no visible, no humano, donde Dios desciende. La mayoría de la gente busca un templo grande, hermoso, lleno de luces, lleno de música. Pero Dios no busca templos de piedra. Él busca un corazón en llamas. La Biblia dice, en 2 Crónicas 7:12, que el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración, y he elegido este lugar para mí como casa de sacrificio. ¿Te diste cuenta? No dijo, casa de milagros. No dijo, casa de emociones. No dijo, casa de eventos especiales. Dijo, casa de sacrificio. ¿Y por qué? Porque donde hay sacrificio, hay entrega. Donde hay entrega, hay fuego. Y donde hay fuego, Dios baja. El altar de Salomón no era especial por los materiales que tenía. Era especial por lo que cargaba encima: vidas, promesas, decisiones, rendiciones. Y cuando Dios vio eso, no se quedó como espectador. Descendió. La gloria llenó el templo. La nube se posó sobre aquel lugar. Y los sacerdotes no pudieron seguir en pie. Porque cuando Dios desciende, el orgullo cae. La apariencia cae. La religión cae. Solo queda su gloria. Pero hoy, escucha esto con atención. Dios ya no habita en edificios. Hoy Él busca templos vivos. Hombres y mujeres, como tú y como yo, que se atrevan a decir: Señor, no quiero una visita tuya. Quiero que te mudes a vivir aquí. No quiero una emoción, quiero tu presencia permanente. No quiero saber de ti. Quiero que vivas en mí. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les hace una pregunta que debería hacer temblar a cualquier cristiano moderno. 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese versículo es dinamita. Es una bomba espiritual. Porque lo que está diciendo es esto: tú no fuiste creado para funcionar sin Dios. No eres autónomo. No eres dueño de ti mismo. Fuiste diseñado para ser habitado. Y aquí viene una de las verdades más fuertes que vas a oír hoy: dorso de mano con dedo índice hacia la derecha. El vacío que tienes no se llena con éxito, ni con likes, ni con relaciones, ni con dinero, ni con religión. Ese vacío fue hecho con la medida exacta del Espíritu Santo. Y si Él no está, lo que hay dentro de ti no es vida, es supervivencia. Ahora escúchame con el alma abierta. Dios no desciende sobre templos cómodos. Dios no se manifiesta donde no hay reverencia. Dios no habita donde se le ofrece una esquina del corazón. Él no quiere ser invitado ocasional. Quiere ser dueño permanente. Y por eso hoy te hago una pregunta que va a doler: ¿qué hay en tu altar? ¿Tu altar está encendido, o lo único que queda son cenizas de lo que un día fue fuego? ¿Tu templo está disponible, o está lleno de ruido, de ego, de pecado tolerado, de entretenimiento disfrazado de espiritualidad? Porque muchos quieren lo que Dios da, pero pocos quieren lo que Dios es. Muchos quieren una señal, pero no quieren cargar la cruz. Muchos quieren poder, pero no quieren obediencia. ¿Y tú? ¿Quieres que Dios descienda sobre ti, pero tú has subido al altar? Porque no olvides esto: el fuego no cae sobre emociones. El fuego cae sobre sacrificios. Cuando la fe ya no es suficiente, el llamado a la confianza. Hay una etapa en la vida espiritual en la que la fe, por sí sola, ya no alcanza. Y no lo digo para restarle valor a la fe. Lo digo porque la misma Escritura lo enseña. Porque hay quienes comienzan creyendo, pero no terminan confiando. Hay quienes oran con fervor, pero después dudan en silencio. Y aunque un día fueron tocados por Dios, hoy caminan sin su fuego. No porque Dios los haya dejado, sino porque su confianza no maduró. La epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35, declara: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Lo ves? Aquí no dice solamente fe, habla de confianza. Y es que la fe puede abrir una puerta, pero solo la confianza te mantiene adentro. La fe dice: yo creo que Dios puede. La confianza dice: aunque no haga lo que espero, Él sigue siendo Dios. La fe te hace avanzar. La confianza te impide retroceder. La fe te emociona en el principio. La confianza te sostiene cuando no queda nada más que oscuridad. Por eso, muchos empezaron bien, pero hoy están lejos. Como los 10 leprosos del Evangelio. Todos fueron sanados, pero solo uno volvió.
Solo uno regresó a rendirse. Y a ese único, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Notas la diferencia? Los otros recibieron el milagro, pero solo uno fue salvo, porque solo uno caminó desde la fe hasta la confianza. El profeta Jeremías escribió, en el capítulo 17, versículo 7, bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. No dice, el que confía en la respuesta, ni, el que confía en los milagros. Dice, el que confía en el Señor mismo. Confiar no es tener certezas. Confiar es descansar en Dios, aun cuando no entiendes lo que está pasando. Es dejar de preguntar, ¿por qué? Y empezar a decir, aunque así sea, sigo contigo. Pablo lo entendió. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9, él suplica al Señor 3 veces para que le quite una aflicción. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Dios no le quitó el problema, pero le dio algo más profundo, la seguridad de que su gracia era suficiente. Y entonces Pablo concluyó, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Eso no es solo fe. Eso es confianza sólida. Eso es vivir con el alma afirmada en la roca, aunque tiemble la tierra. Y ahora escúchame, porque esto es fundamental. La confianza no se construye en los días soleados. La confianza nace en las noches más oscuras. No se forma en los aplausos. Se forma en las lágrimas. No florece en el milagro inmediato. Florece en la espera. En el silencio. En el aparente abandono. Allí, cuando parece que Dios no responde, y aún así tú eliges quedarte. Allí nace la verdadera confianza. Y aquí está una de las verdades más serias que debo decirte. No se puede confiar en Dios si uno todavía se pertenece a sí mismo. Muchos no confían porque siguen guardando un plan B. Porque aún tienen su carta bajo la manga. Porque se entregan, pero a medias. Pero Dios no habita en mitades. Él no desciende sobre un corazón dividido. Por eso, si tú quieres que el Espíritu Santo haga de ti su morada, no basta con clamar por Él. Tienes que vaciarte de todo lo que lo estorba. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. No una intención. No una emoción. Una decisión concreta. Y ahora te pregunto, ¿tú ya te presentaste a Dios como sacrificio vivo? ¿O solo estás esperando que Él lo haga todo? Porque muchos piden ser llenos, pero siguen llenos de sí mismos. Quieren el fuego, pero no han construido altar. Quieren ser templo, pero aún no han sido vaciados. Sin el Espíritu Santo, lo que tienes es religión. Es apariencia. Es memoria de lo que fuiste, no realidad de lo que eres. Pero con Él, tienes poder. Tienes paz. Tienes propósito. Tienes plenitud. Esto no es solo un llamado a creer. Es un llamado a permanecer. A vivir no de milagros ocasionales, sino en la presencia continua del Espíritu de Dios. En el próximo capítulo, hablaremos del altar que atrae la presencia. Ese altar donde no se pone lo que sobra, sino todo lo que uno es. Pero antes de avanzar, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estoy confiando en Dios, o solo esperando algo de Él? El altar que enciende la presencia. En toda la historia bíblica, hay un lugar donde Dios siempre se manifestó con más fuerza que en ningún otro. El altar. No era el púlpito. No era el trono. No era el atrio de los religiosos. Era el altar. El altar era donde se ofrecía lo mejor. Donde se entregaba lo más valioso. Donde no había negociaciones. Donde el hombre dejaba de hablar, y Dios comenzaba a responder. En el Antiguo Testamento, cada encuentro verdadero con Dios comenzaba con un altar. Desde Noé hasta Abraham, desde Elías hasta Salomón. Cuando Noé bajó del arca, lo primero que hizo no fue construir una casa. Fue levantar un altar. Cuando Abraham recibió la promesa, no construyó un monumento. Levantó un altar. Y cuando Elías desafió a los falsos profetas, no comenzó con gritos ni con fuego. Primero reparó el altar que estaba caído. ¿Y tú? ¿Has levantado tu altar? La segunda de Crónicas,
capítulo 7, versículo 1, dice que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo, y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Pero por qué descendió ese fuego? Porque había un altar. Y sobre ese altar había sacrificio. Y sobre ese sacrificio, había obediencia. Y sobre esa obediencia, había fe. Y donde hay fe obediente y sacrificio real, el cielo no se queda callado. Pero escúchame bien. Dios no responde palabras bonitas. Dios responde sacrificios verdaderos. Hoy en día, muchos cristianos oran con fervor. Pero no han puesto nada sobre el altar. Quieren fuego sin leña. Quieren gloria sin entrega. Quieren presencia sin morir al yo. Pero Dios no envía fuego a un altar vacío. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, dice que por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Y cuál fue la diferencia? Caín dio de lo que le sobraba. Abel dio de lo mejor que tenía. Dios no mira la cantidad. Mira el corazón. Mira el nivel de rendición. Mira si le estás dando algo que te cuesta o simplemente lo que no necesitas. ¿Y tú? ¿Qué hay sobre tu altar? ¿Tus emociones? ¿Tus quejas? ¿Tus horarios apretados? ¿Tu religiosidad de domingo? ¿O está allí tu voluntad, tu ego, tus planes, tu pecado confesado y abandonado, tu vida entregada? Porque cuando el altar se llena de verdad, Dios baja en fuego. Hay creyentes que dicen, ya no siento nada. Pero el problema no es el fuego. El problema es que el altar está sucio, o está seco, o está olvidado. El fuego de Dios no ha dejado de descender. Pero solo cae donde hay algo que consumir. Por eso el apóstol Pablo no dijo que tu altar esté decorado, sino presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que el Espíritu Santo está buscando. Y aquí hay algo que necesitas entender hoy, como una espada que corta el alma. No puedes tener una vida llena de Dios si tienes un altar lleno de ti. El altar es el lugar donde el yo muere, donde la carne se calla, donde los planes personales se colocan bajo la voluntad divina. ¿Quieres más de Dios? Entonces dale más de ti. ¿Quieres que su presencia te consuma? Entonces coloca tu orgullo, tus excusas, tu doble vida, tu pecado escondido, todo, sobre el altar. Porque donde hay fuego, todo lo oculto se revela. Todo lo que no fue de Dios se quema. Y solo queda lo que es eterno. Y escucha esta última verdad antes de pasar al siguiente capítulo. El altar no es solo el lugar donde mueres a ti mismo. Es también el lugar donde Dios comienza a vivir en ti. Porque Él no deja vacío lo que tú vacías. Él no se queda fuera de lo que tú le abres. Así como María fue cubierta por el Espíritu cuando dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así también, tú serás habitado cuando tu altar esté limpio, encendido y disponible. En el siguiente capítulo hablaremos del milagro más grande, cuando Dios no solo visita, sino habita. Cuando ya no dependes de experiencias externas, porque te has convertido tú en el lugar del encuentro. Pero antes de continuar, haz esta oración desde lo profundo. Señor, enséñame a reconstruir mi altar. Quítame lo que estorba. Muéstrame lo que debo entregar. Y haz de mí una llama viva que nunca se apague. Amén. Cuando Dios decide habitar, hay una diferencia abismal entre que Dios te visite y que Dios habite en ti. Muchos han experimentado su presencia en un servicio, en un momento de adoración, en un día especial. Y creen que eso es todo. Pero la Escritura no nos llama a ser visitados. Nos llama a ser moradas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, lo dice sin rodeos. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora. No dice que pasa de visita. No dice que te toca y se va. Dice que mora. Pero aquí viene la verdad que muchos no quieren oír. Dios no mora en cualquier lugar. Él no se muda a una casa en ruinas espirituales. Él no habita donde hay impureza, desobediencia, división, orgullo y mentira. Y antes de que alguien diga, pero Dios es amor, Él va a habitar donde sea. Recuerda lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Lo ves? Solo donde hay obediencia,
Solo donde hay amor verdadero. Solo donde su palabra es guardada. Muchos dicen, tengo a Dios en mi corazón. Pero viven odiando, mintiendo, fornicando, robando, murmurando. Dios no habita en el corazón donde reina el pecado. Dios no comparte morada con el enemigo. O tú eres templo del Espíritu, o eres templo del ego, del orgullo, de la carne. No hay punto medio. En la segunda de Samuel, capítulo 7, el rey David quiso construirle una casa a Dios. Y Dios le responde con algo increíble. Yo te edificaré casa a ti. Es decir, tú me quieres construir algo a mí, pero yo quiero hacerte mi casa. ¡Qué revelación! Dios no está buscando templos de piedra. Está buscando templos de carne. Almas rendidas. Corazones limpios. Vidas disponibles. Cuando Dios decide habitar en alguien, todo cambia. Ya no necesitas que te impongan las manos para sentir su fuego. El fuego vive dentro de ti. Ya no dependes de música, ni de un culto emocional, ni de un líder carismático. Tú caminas con Dios. Respiras a Dios. Piensas en Dios. Vives desde Dios. Por eso, cuando alguien verdaderamente es habitado por el Espíritu, se nota. No por cuánto grita, sino por cuánto ama. No por cuántos versículos cita, sino por cómo vive. Por su humildad. Por su rectitud. Por su paz en medio de la tormenta. Porque el Espíritu Santo no es una emoción. Es una persona. Es Dios mismo viviendo en ti. Y escucha esto. El Espíritu no habita donde solo se le menciona. Él habita donde se le honra. Donde se cuida la atmósfera. Donde se limpia el corazón. Donde hay hambre diaria. Donde la oración no es obligación, sino respiración. Donde la palabra no es un accesorio, sino alimento. Donde su voz no es una interrupción, sino la prioridad. Y aquí viene un principio profético. Dios no visita lo que no quiere habitar. Si alguna vez sentiste su presencia, si alguna vez lloraste en su fuego, si alguna vez escuchaste su voz en la intimidad, es porque Él quiere hacerte su morada. Pero depende de ti. Tú decides si esa visita se convierte en habitación, o si esa manifestación queda en anécdota. Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí está la clave. Si quieres ser templo, tienes que separarte. No puedes ser de Dios y del mundo al mismo tiempo. No puedes ser casa santa y basurero emocional. No puedes ser morada del Espíritu y amante del pecado. Así que hoy el Espíritu de Dios te hace esta invitación. Haz de tu vida un lugar donde Él quiera quedarse. No solo pasar. No solo bendecir de vez en cuando, sino quedarse. Haz limpieza. Saca lo oculto. Rinde lo que duele. Rompe con lo que sabes que apaga su voz. Y dile: Espíritu Santo, no solo visítame, habita en mí, quiero ser tuyo, siempre. En el próximo capítulo, hablaremos de lo que ocurre cuando Dios sí habita, y cómo eso transforma tu entorno, tus relaciones, tus decisiones y tu destino. Porque donde Él habita, el infierno no prevalece. Donde Él habita, la enfermedad no tiene la última palabra. Donde Él habita, todo lo muerto resucita. Cuando la presencia transforma tu realidad. Hay personas que buscan a Dios para que cambie su situación. Pero Dios no vino solo a cambiar tu situación. Él vino a cambiarte a ti. Porque cuando Dios habita, Él no se adapta a tu caos. Él transforma tu caos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, vemos el caso de Zaqueo. Un hombre corrupto, rechazado, adicto al dinero, sin paz, sin propósito. Pero cuando Jesús entró en su casa, cuando la presencia habitó su espacio, todo cambió. Zaqueo se puso de pie y dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no predicó un sermón. No le dio una lista de reglas. Solo su presencia habitando esa casa provocó transformación total. La presencia de Dios no es pasiva.
No es un perfume que solo se siente. Es un fuego que consume. Es una luz que expone. Es un río que limpia. Es un viento que empuja. Es un aceite que sana. Es una espada que corta lo que no es de él. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Entonces no pidas primero milagros. Pide su presencia. Porque donde Él entra, el pecado se va. Donde Él habita, las cadenas se rompen. Donde Él es Señor, los gigantes caen. Donde su voz se escucha, la confusión se calla. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, declara: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. No solo emoción. No solo doctrina. Libertad real. Libertad de adicciones. Libertad del temor. Libertad del pasado. Libertad del rechazo. Libertad de patrones de destrucción. Pero atención. Dios no te da su presencia para que la disfrutes en secreto. Él te transforma para que seas instrumento de transformación. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? Expone. Guía. Ilumina. Revela. Y sobre todo, vence las tinieblas. Cuando el Espíritu habita en ti, tú te conviertes en agente del reino. Donde antes eras alguien que necesitaba ayuda, ahora eres alguien que lleva esperanza. Donde antes eras esclavo de tus emociones, ahora eres templo de su dirección. Donde antes tropezabas con las mismas piedras, ahora caminas en autoridad. No porque seas mejor, sino porque ya no caminas solo. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, lo deja claro. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder no es solo para brincar en un culto. Es para vivir con integridad. Para hablar con verdad. Para perdonar lo imperdonable. Para amar lo que antes no podías amar. Para perseverar cuando otros caen. Para ser testigo. No solo de palabras, sino de vida. De fuego. De propósito. Cuando Dios habita, tu casa cambia. Tu ambiente cambia. Tu hablar cambia. Tus decisiones cambian. Y lo más tremendo, tu entorno empieza a cambiar. Porque un corazón lleno de su presencia es una bomba de transformación. ¿Quieres que tu familia vea a Cristo? No les prediques con gritos. Predícales con tu vida. Con tu mansedumbre. Con tu santidad. Con tu constancia. Con la paz que portas cuando todo está en caos. Porque la presencia que habita en ti se nota, aun cuando no hables. Y escúchame bien, porque esto es para alguien que ya estaba por rendirse. Cuando no puedas más, no busques una escapatoria. Busca su presencia. Él no solo cambia lo que ves, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo comienza a alinearse. El libro del profeta Isaías, capítulo 61, nos da una promesa poderosa. En vez de ceniza, habrá corona. En vez de luto, gozo. En vez de espíritu angustiado, manto de alegría. Eso no es poesía espiritual. Es una realidad para los que caminan con el Espíritu en su interior. Así que hoy te pregunto, ¿estás listo para ser un agente de cambio? ¿Estás listo para que la presencia que habita en ti derrame transformación sobre todo lo que toques? Porque si Dios ya no solo visita, si ya no solo enciende el altar, si ahora habita en ti, entonces el mundo jamás volverá a ser el mismo después de conocerte. Cuando la presencia se hereda, cuando una persona ha sido tocada, transformada y habitada por el Espíritu Santo, su vida ya no es solo suya. Ahora su caminar tiene peso eterno. Sus decisiones ya no solo afectan su círculo inmediato. Ahora lo que porta, lo que vive, lo que expresa, trasciende. Dios no busca llamar la atención por un momento. Él quiere establecer generaciones. Por eso, desde el principio, su trato con el hombre ha sido intergeneracional. Mira lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Millares. Es decir, tu obediencia hoy puede bendecir a los que aún no han nacido. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, no lo llamó solo por él. Lo llamó pensando en Isaac y en Jacob.
y en los 12 hijos de Jacob, y en toda una nación. Un hombre obediente genera un pueblo bendito. Lo mismo ocurre contigo. Cuando tú decides vivir como templo del Espíritu. Cuando decides encender el altar cada día. Cuando decides cuidar su presencia con temor reverente. Algo se activa en el cielo. Tus oraciones no mueren. Tu obediencia no se olvida. Tu fuego no se apaga. Se hereda. El Salmo 112 lo afirma con autoridad en su primer y segundo versículo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Eso es palabra viva. Tú puedes romper maldiciones generacionales. Tú puedes iniciar una línea nueva en tu árbol genealógico. Una línea donde hay paz, integridad, propósito, fidelidad y honra. Donde ya no hay divorcios repetidos. Donde ya no hay alcoholismo hereditario. Donde ya no hay abandono, traición, abuso, resentimiento. Sino donde hay sanidad emocional. Donde hay matrimonios firmes. Donde hay hijos sensibles al Espíritu. Donde hay propósito y luz. Pero eso comienza con una decisión. La tuya. Aquí. Hoy. Porque cada altar que tú enciendes. Cada lágrima que derramas en oración. Cada renuncia que haces por amor al Señor. Cada acto oculto de obediencia. Se convierte en una semilla eterna. Recuerda lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 22. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. No habla solo de riquezas materiales. Habla de principios. De valores. De visión espiritual. De caminar en el Espíritu. Hay una generación que está esperando ver modelos reales. No figuras públicas. No influencers religiosos. Modelos verdaderos. Hombres y mujeres llenos de fuego. Que no se venden. Que no negocian su fe. Que no viven a medias. Que no apagan su altar por presión social. Que no caminan en apariencia, sino en verdad. ¿Eres tú uno de ellos? Porque si tú decides ser templo viviente, altar encendido, morada del Espíritu, entonces tu vida dejará una marca que el infierno no podrá borrar. Tus pasos resonarán en la eternidad. Y lo que arda en tu corazón, arderá en los que vendrán después de ti. Mira lo que declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu llamado. Tú no estás aquí por accidente. No estás en esta generación por azar. Fuiste escogido para hacer fuego, para encender a otros, para marcar tu época y para dejar legado. Pero atención, no se trata de popularidad, no se trata de reconocimiento, se trata de eternidad, de ser conocido en el cielo y temido en el infierno. Porque una vida que arde por Dios molesta al diablo. Una vida encendida, sin mezcla, sin doblez, sacude los cimientos del mundo espiritual. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Uno de emoción fugaz? ¿O uno de fuego eterno? ¿Uno de apariencias? ¿O uno de autenticidad encendida? ¿Uno que se apaga contigo? ¿O uno que arde en generaciones? Tú decides. Y si hoy decides ser ese templo, ese altar, ese legado, entonces haz esta oración conmigo. Señor, no quiero que mi fe se quede en mí. Haz de mi vida una antorcha que encienda a otros. Que lo que tú hagas en mí hoy sea solo el inicio de lo que harás a través de mí en generaciones venideras. Hazme eterno en tu propósito. Hazme templo vivo. Hazme herencia de gloria. Amén. Y así, con esta palabra encendida desde lo profundo del altar, nos despedimos por hoy. Pero recuerda esto, no termina aquí. Esta palabra no fue para emocionar tu carne. Fue para incendiar tu espíritu. No la dejes apagarse. No la trates como una emoción más. Protégela. Aliméntala. Y pásala. Porque si Dios te ha encendido, es porque quiere que ilumines. Escúchame bien. Porque esto no es para cualquiera. Esto es para los que se atreven a ser llama viva en medio de una generación fría.
Esto es para los que ya no están conformes con asistir al templo, sino que quieren ser el templo. Para los que ya no buscan sentir a Dios de vez en cuando, sino caminar con Él cada segundo. Basta ya de medias tintas. Basta ya de creyentes con fuego prestado. Dios está levantando antorchas humanas. Hombres y mujeres con cicatrices, pero llenos de gloria. Que han pasado por fuego, pero ahora arden con propósito. Tú no fuiste llamado a sobrevivir. Tú fuiste diseñado para encender generaciones. Para romper la oscuridad de tu linaje. Para declarar, con tu vida, que el Espíritu Santo no visita. Él habita. Y si decides responder a este llamado, si hoy eliges convertirte en un altar perpetuo, un portador de su gloria, un testigo viviente del fuego del cielo, entonces escúchame bien. Ni tu pasado, ni tus errores, ni tus batallas, podrán apagar lo que Dios encienda en ti. Porque lo que se prende desde el cielo, no lo apaga el infierno. Así que levántate. Sacúdete la duda. Rompe el ciclo. Quita el polvo. Porque lo que viene no es para los tibios. Es para los que arden. Es para los que cargan presencia. Es para los que ya no quieren solo escuchar palabra, sino ser la palabra encarnada. Y cuando salgas de este lugar, cuando apagues este video, cuando cierres este mensaje, que no se apague el fuego. Que cada paso que des, cada palabra que digas, cada decisión que tomes, lleve la marca de un hombre o una mujer, que fue visitado, encendido y sellado para dejar un legado eterno. Porque recuerda esto, y nunca lo olvides. El mundo no necesita más mensajes bonitos. Necesita testigos encendidos. Y tú, eres uno de ellos. Entonces ven, acércate como estás. No importa si te sientes roto. No importa si has fallado. No importa si ya habías apagado tu altar. Porque hoy el cielo te está haciendo un llamado. Y no a ser espectador, sino a ser portador de fuego. Cierra tus ojos. No para evadir, sino para enfocarte. Porque esto no es un rito. Es un clamor. Es un grito del espíritu hacia tu espíritu. Es un llamado al que no puedes responder con silencio. Ora conmigo, con todo tu ser, sin reservas. Padre, hoy no vengo a pedirte cosas. Hoy vengo a entregarme. Rindo mi voluntad, mis planes, mis temores, mi pasado, mi reputación, mi orgullo. No quiero ser solo un creyente de domingo, ni un espectador emocional. Hazme altar, hazme fuego, hazme tu habitación. Que cada parte de mí se vuelva un testimonio ardiente de tu gloria. Hazme incómodo para el infierno. Hazme peligroso para las tinieblas. Hazme útil para tu reino. Pon tu sello sobre mí. No quiero vivir por mí. Quiero vivir para ti. Y que cuando la gente me vea, no me vean a mí. Vean al que habita en mí. Al santo, al fiel, al poderoso. A Cristo glorificado. Desde hoy, yo declaro: no más tibieza. No más altibajos. No más doble ánimo. Yo arderé. Yo viviré encendido. Yo seré un testigo. Yo seré legado. Y lo que comienza hoy, no terminará conmigo. En el nombre de Jesús. El que resucita lo muerto. El que enciende lo frío. El que habita lo dispuesto. Amén. Ahora. Respira. ¿Lo sentiste? Ese no fue solo un momento emocional. Eso fue sellar un pacto. Pero escucha con atención. Lo más grande no es lo que acaba de pasar en ti. Lo más grande es lo que Dios va a hacer a través de ti. A partir de este día, cada palabra que salga de tu boca, cada lugar donde pongas tus pies, cada vida que se cruce contigo, será tocada por el fuego que llevas dentro. Porque cuando Dios te toca, tú cambias. Pero cuando Dios te habita, cambias todo lo que tocas. Y así, con reverencia, con honra, y con el espíritu encendido, cierro este mensaje como si estuviera frente al altar del templo de Salomón, declarando con certeza celestial: este fue tu día de encuentro. Este fue tu día de sellamiento. Este fue tu día de activación. Ahora sal y haz arder al mundo.